Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos de puntaje nacional. Estamos viendo recién que se integran a nuestro chat, junto con saludarlos después de 2 semanas, porque la semana pasada tuvimos problemas de transmisión que no nos dejaron ver la clase en vivo, lamentablemente. Hoy recuperamos nuestra transmisión, lo pudimos hacer, los extrañamos. Así que les pido por favor, ahí está, la señorita Consuelo. Muchas gracias, que ya me confirma que está todo bien con la transmisión. Muchas gracias, gusto en saludarla y el gusto en saludar a todos ustedes. Vamos a seguir en nuestro contexto de química común, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de disoluciones? Habíamos empezado a meter un poquito la lata con el tema de las disoluciones. Yo les daba consejos, les decía que por favor, no descuiden este tema en la PSU de química, sobre todo si dan la electivo de química, ¿ya? Porque es un tema que tiene mucho, abarca muchas preguntas, la verdad. Y esas preguntas, creo yo, no son tan difíciles. Creo yo, aun cuando, por supuesto, todos nos podemos equivocar. No somos soberbios, ¿cierto? La clase pasada, que no fue en vivo, lamentablemente, vimos propiedades coligativas. Vimos las primeras propiedades coligativas, son 4 las que entran en la PSU. Nosotros vimos 2 y ahora nos queda ver la otra mitad, y aún así vamos a hacer, o sea, de todas formas vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Entonces seguimos nuestro contexto de disoluciones. Antes de empezar a ver disolución y ver las propiedades coligativas y todo eso, nosotros dejamos un ejercicio pendiente, no la semana pasada, sino la semana antepasada, y como lo prometido es deuda, espero que lo resolvamos hoy, ¿ya? ¿Se acuerdan de esto? No sé si lo resolvimos o quedó planteado o quedó, no alcanzamos ni siquiera a plantearlo. Pero el ejercicio dice así, ejercicio 7 de la clase anterior a la anterior. Se toman 200 mililitros de una solución de cloruro de magnesio de concentración molar 1 molar, ¿ya? Y se mezclan con 400 mililitros de otra, también de cloruro de magnesio, pero esta es 2,5 molar. ¿Ya? Luego se añade al conjunto 400 ml de agua, agüita pura. Suponiendo que estos volúmenes son aditivos, ¿cuál es la concentración final del ion magnesio? Ahí están las alternativas y yo esperaba que ustedes me dieran esta respuesta. Esta es una pregunta de un modelo de EMRE oficial, ¿ya? Siempre recalco eso, pero en el fondo para que no piensen que yo estoy inventando las preguntas. A veces lo hago. Sofía ya nos anticipa que le costó hacerla. Yo me voy a sacar mi chaqueta de astronauta. Hacía mucho frío hoy en la calle, pero ya nuestro estudio está un poquito más temperado. Ahora estoy brillando y me estoy encandilando con el brillo de esta cuestión. Ya, permiso. Ahí sí. Sofía me dice que tuvo que dibujarla para poder resolverla. ¿Qué le dio después de resolverla? ¿Qué respuesta le dio? ¿Se acuerda? ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo que tenemos aquí, no tenemos... ¿Se acuerda que nosotros vimos una fórmula que yo les dije que era muy famosa, que no iba a servir mucho, que era C por B igual a C por B? Miren lo feo que me quedó, pero asumiendo que tenemos una concentración y un volumen inicial que va a ser igual a la concentración final y el volumen final, siempre y cuando nosotros no cambiemos la cantidad de soluto. ¿Es este el caso? ¿Estamos cambiando la cantidad de soluto aquí? Sí. Si la estamos cambiando, entonces tenemos un pequeño problema. No podemos llegar y ocupar esta fórmula porque está variando la cantidad de solutos. Si lo analizan bien, lo que ocurre en este problema, y esta es una recomendación que yo les doy, es que si dibujan los vasitos, yo tengo un vasito con 200 ml de una solución con cierta concentración y tengo otro vasito que tiene 400 ml y lo que yo voy a hacer es sumar ambas cantidades de soluto. Entonces no puedo ocupar esa fórmula así nomás porque estoy alterando la cantidad de soluto. El tema, y no sé si lo recuerdan, que fue un datito que yo les di. Si yo agarro la mitad de esa ecuación, es decir, solamente el C por el B, y lo multiplico y estoy en concentración molar y tengo el volumen en litros también, va a pasar una cosa que es súper interesante. Síganme el juego. Si yo tengo los 200 ml, pero yo les digo concentración en litros, y los transformo a 0,2 litros. ¿Están de acuerdo que eso es así? 0,2 litros. Hasta ahora voy con los 200 ml que los transformé a 0,2 litros. Y ese volumen lo multiplico
por la concentración de esta solución, que es 1 mol por litro. Lo que está ocurriendo, estoy agarrando solamente la mitad de la ecuación, no la puedo agarrar completa porque no puedo hacer esa igualdad, porque sabemos que cambia la cantidad de soluto, entonces no nos sirve. Pero aquí lo que ocurre al agarrar la mitad de la ecuación es que esto me resulta, hacer esa multiplicación me da la cantidad de moles que hay en el primer volumen. En el primer vasito hay esta cantidad de moles, porque si lo ven bien, lo que estoy haciendo es eliminar los litros y la multiplicación me va a dar solamente la cantidad de moles. Entonces, en el primer vasito tengo 0,2 moles de, en el fondo, este soluto. ¿Ya? Espero que me vayan siguiendo. La regla de 3 simple, me pregunta Felipe Rojas si se puede usar. Así como así, yo creo que no va. Con solamente la regla de 3 simple. La regla de 3 simple la vamos a ocupar en parte de este proceso, si usted quiere. Pero agarrar solamente la regla de 3 simple y resolver esto no es tan directo. ¿Ya? Hagamos lo mismo con el segundo vasito. El segundo vasito tiene 400 ml, o sea, 0,4 litros y una concentración de 2,5 moles por litro. Eliminamos los litros igual, y la multiplicación de esto lo que me va a dar es la cantidad de 1,2 moles, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Sí, perdón, es 1,0. Me equivoqué yo acá. 1,0 moles. ¿Ya? Ahí está bien resuelto. 0,4 por 2,5 es 1. ¿Cierto? Espero que me corrijan cuando yo me equivoque en la matemática aquí, porque a veces ha pasado. No sería la primera vez que yo me equivoco en una multiplicación así, no tan complicada como esta. Entonces, aquí yo despejé la cantidad de moles que tengo en el primer vaso y la cantidad de moles del segundo vaso. Entonces, ¿qué me plantea este ejercicio? Que los dos vasos se mezclan. ¿Cuántos moles yo voy a tener al final? Simplemente hay que hacer la suma. 0,2 moles más 1 mol, y eso es igual a 1,2 moles. Esa es la cantidad de moles que anda dando vuelta cuando yo mezcle estos dos vasitos. El tema es que no me están preguntando la cantidad de moles, me están preguntando la concentración final de esta cuestión. Entonces, la concentración final, tengo que agarrar los moles y dividirlo por un volumen, ¿cierto? Recuerden que la concentración siempre es la cantidad de, en el caso de la concentración molar, moles partido por el volumen en litros. Entonces, ¿cuántos litros hay de esto? ¿Cuánto volumen terminó formando esta cuestión? Tenía 200 ml en un comienzo. Lo sumé con los 400 ml de la otra solución. Hasta ello 600 ml y luego se añadió agua, que son 400 ml más. Entonces, vendría siendo, me estoy quedando sin espacio, 200 más 400 más 400, ¿cuánto es eso? Igual 1000 ml, que es lo mismo que decir 1 litro. Entonces tengo 1,2 moles en 1 litro, que es lo mismo que decir 1,2 moles por litro. ¿Ya? Entonces la respuesta es la alternativa A. Los que hicieron la tarea, que son algunos aquí, estaban correctos. Los que hicieron la tarea, la alternativa A era la correcta. ¿Ya? Pregunta hace cuánto empezamos, como hace 10 minutos. Partimos un poquito tarde, pero ya estamos de vuelta. Esta quedó pendiente de la clase pasada. La clase pasada vimos propiedades coligativas, aumento boidoscópico y descenso crioscópico, ¿cierto? Entonces veamos este ejercicio. Se preparan 100 mililitros de... se preparan 3 soluciones de 100 mililitros cada una, variando la naturaleza del soluto y también su cantidad, ¿ya? Pero manteniendo el mismo solvente, de acuerdo a la figura que está ahí, ¿ya? Entonces tengo distintos solutos, pero el mismo solvente. Si las 3 soluciones presentan diferentes temperaturas de congelación, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? El descenso de temperatura de congelación observado siempre será mayor en el sistema 3. El descenso de la temperatura de congelación observado en los sistemas 1 y 2 siempre será el mismo. Al analizar los sistemas 1 y 2, el mayor descenso en la temperatura de congelación se alcanza si uno de los solutos es de naturaleza iónica,
O el descenso de la temperatura de congelación del sistema 2 nunca podrá ser equivalente al alcanzado en el sistema 3. Y la última, la naturaleza iónica o no iónica de los solutos X, Y y Z no afectará la magnitud del descenso de la temperatura de congelación. ¿Qué me dicen? Es una pregunta con un montón de texto, y que además de tener mucho texto, junto con eso mete harta palabra. Entonces ahí tenemos un pequeño problema con la comprensión, ¿cierto? Algunos de ustedes lo van a tener. Espero que... ¿Tengo un problema técnico? Estamos experimentando problemas técnicos. Ya estamos sospechando un posible boicot acá. Pero me gustaría que me avisaran si es que estamos volviendo. Se pegó y ya volvió, a todos parece. Ya estamos de vuelta. Me avisan por favor en el chat si es que nos volvemos a caer. ¿Ya? ¿Qué me dicen de esta respuesta? ¿Qué me dicen de esto? ¿Se acuerdan que había una fórmula, en el fondo, la que representaba este descenso crioscópico? Teníamos que anotar que la magnitud del descenso, recuerden que ese triangulito, que no parece triangulito, es el cambio. Entonces la magnitud de ese cambio era igual a una constante crioscópica multiplicada por la concentración molal del solvente y también de un factor de Van Hoff. Y ese factor de Van Hoff dependía de la naturaleza del soluto, ¿cierto? Si yo tenía un soluto iónico, que iba a ser un soluto que iba a ser electrolito, que se iba a romper al entrar en solución, ahí mi factor iba a cambiar, porque iba a tener mayor cantidad de partículas dando vueltas en relación a las partículas originales que cayeron en la solución. Así que tenemos la alternativa C, que dice: al analizar los sistemas 1 y 2, que si bien tienen la misma concentración de soluto, el mayor descenso en la temperatura de congelación se alcanzará si uno de ellos es de naturaleza iónica. Correcto, absolutamente correcto, porque ahí tenemos nuestro soluto en el fondo que está siendo multiplicado por un factor de Van Hoff en el caso del iónico. ¿Ya? Entonces, alternativa C. Anastasia me dice que anda bien nuestra transmisión, que hay personas que tienen problemas con nuestra transmisión. Les pido por favor que aprieten el F5 si es que no me escuchan. ¿Ya? Jaded dice que está bien, así que por favor, los que tengan problemas, revisen su transmisión, su dispositivo. Vamos con una pregunta más. Se preparan volúmenes iguales de dos soluciones acuosas que contienen un mismo soluto. La primera solución se congela a menos 2 grados Celsius y la segunda se congela a menos 2,8 grados Celsius. ¿Ya? Estamos hablando del mismo soluto. Respecto a estas soluciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas? La primera solución posee mayor concentración, la segunda solución posee más soluto, o la primera solución tendrá mayor punto de ebullición. Planck se quedó cortado con la explicación anterior. Se refería a la alternativa que representaba la naturaleza iónica del soluto. En el fondo hacía referencia al factor de Van Hoff. Comparando las dos soluciones que tenían la misma cantidad de soluto, se podía establecer una diferencia entre ellas, porque una podía ser iónica y la otra no. ¿Ya? Le encargo por favor que la revise después de esta clase. ¿Qué me dicen acá con esta pregunta? ¿Cuál de las... Veamos de nuevo la fórmula, ¿o no? Si ya se la saben. En el fondo que teníamos la molaridad multiplicada por el factor de Van Hoff y también multiplicada por la constante crioscópica. La primera solución posee mayor concentración, la segunda solución posee más soluto, o la primera solución tendrá mayor punto de ebullición. La primera solución experimentó, y espero que yo lo vean, un cambio que es más pequeño, ¿cierto? Así que bajó su punto de fusión. En el caso de la primera, que es 2, bajó mucho menos que lo que le hizo la segunda. Entonces tenemos que ver que el resultado de esto se da porque hay una mayor concentración en el caso de la segunda opción. ¿Ya? Revisen su fórmula.
¿La primera solución posee mayor concentración? No, porque es el revés de la cosa. La segunda solución posee más soluto, ahí sí, sí, sí. Y la primera solución tendrá mayor punto de ebullición, no, ¿cierto? Porque si el punto de ebullición dependía, era una fórmula bien similar al descenso crioscópico, dependía de la concentración, ¿cierto? Mientras mayor concentración teníamos, mayor era el ascenso ebullioscópico. Entonces la magnitud del cambio también era mayor en el caso de haber mayor concentración. Así que la alternativa correcta era la letra B. Casi todos en el chat están correctos. ¿Ya? O sea, era la B de solo dos. Entonces, esas fueron preguntas que me hubiese gustado ver la clase pasada y no lo pudimos ver. La clase pasada se tuvo que grabar y era bastante fome ver ejercicios grabados, ¿cierto? Hablemos un poquito de la materia. Así que vamos a seguir avanzando, pero hagamos un pequeño repaso. Habíamos hablado también de los tipos de soluto. Soluto electrolito, ya lo habíamos mencionado, el que se rompía al entrar en solución, y el no electrolito no se rompía, simplemente se podía disolver perfectamente, eran rodeadas las partículas de soluto por las partículas de solvente, pero en ese proceso no era necesario que se rompiera, ¿cierto? Por otro lado, los compuestos iónicos, como el cloruro de sodio, al entrar en solución, las partículas de solvente rodeaban a las de soluto, pero generaba un rompimiento. Se separaba el cloruro para un lado y se iba para el otro lado el sodio, y así en el fondo teníamos un soluto que es electrolito. Era súper importante esa cuestión porque nosotros lo mencionábamos en el contexto del factor de Van Hoff, ¿ya? Era muy importante entender eso. Y el factor de Van Hoff nos servía para corregir las fórmulas del aumento ebullioscópico y el descenso crioscópico. El aumento ebullioscópico era el cambio que experimentaba la temperatura de ebullición en relación a la cantidad molal de soluto y una constante que se llama constante ebullioscópica, que era propia del solvente, ¿ya? No del soluto. Y por esa razón, en el fondo, si nosotros agregábamos un soluto a un solvente, esperábamos que esa cuestión ya no bulliera o no bulliera a la misma temperatura a la que lo hacía sin tener soluto, ¿ya? Y usábamos el factor de Van Hoff para poder corregir esta cuestión, porque si teníamos un soluto que era electrolito, teníamos que en el fondo corregir por la cantidad real de partículas que íbamos a tener en solución. En el fondo, si yo deposito una partícula de cloruro de sodio o un cloruro de sodio que va cayendo al soluto, o sea, que va cayendo como soluto al solvente, cuando entra en disolución voy a tener dos partículas, porque esta cuestión se va a separar. Voy a tener un cloro o un cloruro y voy a tener un catión de sodio. Así que en el fondo esta es la corrección que efectuaba el factor de Van Hoff. Para el aumento ebullioscópico y para el descenso crioscópico teníamos que corregir por este factor. El descenso crioscópico, que ya me lo había pasado, era también una magnitud de temperatura, de un cambio en la temperatura de fusión, que también dependía de una constante crioscópica y también de la concentración molal de soluto. Y por supuesto, como ya he repetido, tenía que ser corregido por el factor de Van Hoff, ¿ya? Y viene la constante tenoscópica, nos dice don Rodrigo Moncada. Sí, pues se viene ahora, ¿ya? ¿Qué nos queda por ver? Nos queda ver las otras dos que ya le había prometido, la presión de vapor y la presión osmótica. Si ustedes las ven bien, hay una similitud o sea, en el fondo yo agrupé estas propiedades coligativas en dos grupos, valga la redundancia. Las que eran diferencias de temperatura, este aumento de temperatura hasta disminución de la temperatura, y las que tienen que ver con este contexto que es la famosa presión, ¿ya? Presión de vapor y presión osmóticas son ambas presiones. Y antes de hablar de cada una de ellas, me gustaría pegar un pequeño repaso a séptimo básico, si no me equivoco, donde se definía qué era la presión. Nosotros ocupamos la palabra presión coloquialmente en muchos sentidos. Me siento presionado, el futbolista cuando patea el penal siente presión, cosas así, pero en realidad la presión se define desde un punto de vista físico, esto es física, como la fuerza que se aplica en una cierta unidad de área, ¿ya? Por eso es, en el fondo, la fuerza va a tener esta fórmula de F, perdón, la presión va a tener la fórmula de F partido por A, ¿ya? Entonces,
Si yo tengo un típico dibujito aquí de libro de séptimo básico, donde tengo las partículas dando vueltas en un vasito que tiene un émbolo, y yo voy apretando ese émbolo, voy a ir generando que mayor fuerza que van a ejercer esas partículas sobre el área o las paredes del recipiente, ¿ya? Aun cuando al ir bajando ese émbolo yo voy a ir achicando un poquito el recipiente porque no va a estar en la misma área de contacto, las partículas van a ejercer mayor presión porque va a haber más fuerza ejerciendo sobre esas paredes, ¿ya? Ahí me dicen ya que la presión que ejerce la PSU sobre los alumnos de cuarto medio. Sí, un problema de la PSU es la presión que van a sentir, ese día, ¿ya? Hay que aprender a trabajar con eso, un consejillo, ¿ya? A menor volumen, mayor presión, dice el señor Planck, efectivamente, porque en realidad el volumen también se relaciona matemáticamente con el área, ¿ya? Pero en teoría la definición de presión se relaciona directamente con el área, ¿ya? Y hagan este típico ejemplo. Si es que no lo ven, si nosotros tenemos un concierto, alguien ha ido a un concierto, ha estado en una cancha general, esa es la entrada de cancha general donde uno queda todo apretado, ahí hay presión. Imagínense un concierto donde tengo un teatro y tengo cierta cantidad de gente. Esa gente, que estamos haciendo aquí la analogía con las partículas del vasito, esas personas, mientras más sean, más presión o más fuerza van a ejercer con las paredes de este teatro, ¿cierto? Por otro lado, si yo meto la misma cantidad de personas, pero achico o reduzco el teatro, también van a ejercer mayor fuerza sobre las paredes. Entonces, esa es la relación que hay entre la fuerza que se ejerce por la unidad de área ante la cual en el fondo se ejerce la fuerza, valga la redundancia. ¿Ya? Fuera de esto es una definición de séptimo básico, de física más que de química. Me gustaría llevarlos a que entiendan este concepto lo más posible y que cada vez que ustedes vean expresiones matemáticas que tienen estas unidades de medida que están aquí, entiendan que estamos hablando de presión, porque la presión se puede expresar en distintas unidades de medidas, en atmósferas, en pascal, en bar o en los milímetros de mercurio, que es una medición más de la presión. Si ustedes alguna vez han ido a inflar una pelota en el servicentro, donde hay una cuestión donde uno pone la agujita, o cuando uno infla un neumático en la bicicleta, ahora en la mayoría de los servicentros hay un indicador que me dice la presión que está ejerciendo el aire que estoy bombeando sobre lo que sea que yo esté inflando, ¿cierto? Si me paso, me voy a reventar la pelota a lo mejor, o si he hecho muy poco, me va a quedar desinflada. Esa presión se informa, si no me equivoco, en pascales o en atmósferas en esa maquinita, pero hay otros tipos de formas o unidades en las cuales se puede expresar la presión. El tema es que la presión tiene una fórmula que es famosilla o está dentro de una fórmula que es muy famosa, que es el famoso pavo ratón. No sé si lo ven ahí, pero ahí yo podría reordenar esto sin cambiar nada. PV igual RTN y me queda pavo ratón. Es una mnemotecnia súper buena para no olvidarse nunca de esta fórmula. ¿Y qué me dice esta fórmula? Que la presión, si yo tengo un ambiente con un gas, porque esta es la ecuación de los gases ideales, si yo tengo un gas que tiene cierta presión y está en cierto volumen, el valor de esa multiplicación es igual a la cantidad de moles multiplicado por una constante y multiplicados también por la temperatura, pero, ojo, piojo, en grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, ahí está mi fórmula y explicado cada uno de estos términos. Ahí está reordenada y si yo despejo, o sea, yo muevo un poquito esa fórmula, lo que puedo hacer es despejar la presión y obtener la presión en función de los otros integrantes de la fórmula, cosa que puede pasar en nuestra PSU, porque básicamente tenemos que mover los términos, ustedes espero que sus habilidades matemáticas se lo permitan, para poder despejar la presión en base a, como ya les dije, la cantidad de moles, que es la N, una R, que es la constante de los gases ideales,
una temperatura que está en Kelvin y el volumen que está en litros. ¿Ya? Así, si yo disminuyo el volumen, voy a aumentar el valor de la presión. Y espero que lo estén viendo ahí en la fórmula. Si yo disminuyo el volumen, lo que estoy haciendo es dividir esta cuestión de acá por un número que es más chico. Entonces el valor en general se me termina elevando, que sería el valor de la presión. ¿Ya? Voy muy rápido. Esto es más física que química, aún. Y pueden aplicar la misma lógica a el teatro, con la gente, en la cancha ahí viendo el espectáculo. ¿Ya? ¿Qué tengo ahí? El volumen despejado en relación a la presión. Y si uno supone una temperatura de 0 grados Celsius, que es lo mismo que decir 273,15 grados Kelvin, espero que ya manejen esa correspondencia, una presión de 1 atmósfera y 1 mol de gas ideal, lo que puedo hacer es despejar esta cuestión y entender que 1 mol me va a ocupar 22,4 litros. A esas condiciones, por supuesto, pero en el fondo para esto se ocupa esta fórmula. Vamos a ver, y espero que entiendan más adelante por qué les estoy explicando esta cuestión. ¿Ya? Y ahí están los 22,4 litros que están mostrados en ese monito. Consejo PSU. Esta cuestión es súper importante. En la PSU de química, al menos, las presiones entran casi exclusivamente en el contexto de propiedades coligativas, que es lo que estamos hablando ahora. No debería aparecer en la PSU de química la presión o la idea de en un número o un enunciado que tenga alguna presión que vaya en un contexto distinto. Así que podríamos presumir que si me aparece una atmósfera, o me aparece un pascal o kilopascal, o me aparece cualquier otra de las unidades de presión, vamos a tener un ejercicio de propiedades coligativas, ¿ya? Que son la materia que estamos viendo hoy, ¿ya? Para que no se asusten, suele pasar que uno ve milímetros de mercurio y ve un número más o menos grande y se termina asustando. Ya no lo hagan. Probablemente es un ejercicio de propiedades coligativas que no suelen ser tan difíciles porque la fórmula es tan clarita. ¿Ya? Entonces, dicho eso, explicado más o menos lo que era la presión, explicada la ley de los gases ideales, que explicada superficialmente, por supuesto. Recuerden que estamos en un contexto distinto. Era una introducción. Si le quedan metido ahí, denle una vueltecita más en alguna otra fuente. Probablemente la profesora de física lo haya revisado. ¿Ya? Si tenemos el concepto de presión de vapor, tenemos que explicarlo de la forma más profunda posible, que no va a ser tampoco la profundidad. ¿Por qué? Porque este concepto da para harto. En el contexto PSU les voy a explicar que la presión de vapor en el fondo es una presión que ejerce la capa superficial de un gas sobre el líquido con el que está en contacto. Por ejemplo, si yo tengo un vasito con agua, tengo la superficie del líquido, del agua líquida que está ahí en el vasito. En la superficie hay partículas o moléculas de agua que están en contacto directo con el gas del ambiente, ¿cierto? Me imagino que ustedes entienden que ahí arriba del agua hay gas, hay no sé qué gas, hay gas atmosférico probablemente. Entonces, ese gas ejerce una presión sobre el agua que está ahí en forma de líquido. Al aumentar la cantidad de partículas disueltas en el líquido, la presión de vapor va a disminuir, producto que las moléculas de líquido van a estar más ocupadas con el soluto, ¿ya? No voy a ir mucho más allá. El término de presión de vapor, chiquillos, da para harto. De hecho, yo puedo anticiparles que la presión de vapor es la que determina la temperatura de ebullición. ¿Ya? La temperatura de ebullición no es fija. No sé si ustedes saben, pero a la altura, si yo voy al monte Everest y me pongo a hervir agua, esa agua no va a hervir a 100 grados Celsius, ¿cierto? Porque la presión de vapor, en el fondo, es la que determina cuándo ebulle algo. Pero no quiero ir más allá, porque ahí nos podemos enredar todos. Enredar usted y enredarme yo también. ¿Ya? Por ahora, es súper importante esto. La presión de vapor es esa presión que ejerce el vapor que está ahí sobre el líquido que está en contacto directo, y que mientras más aumente la cantidad de partículas disueltas, cuando yo forme la disolución líquida ahí, más va a disminuir la presión de vapor. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, tenemos una famosa ley, que es la ley de Raoult, que dice que la presión de vapor
de un líquido como disolvente en una disolución es igual a la presión de vapor del líquido si es puro, como si no tuviera ningún soluto, por la fracción molar del disolvente. Y ahí, ojo, piojo, que es la fracción molar del disolvente. Uno termina o se apura y ocupa la del soluto, porque las fórmulas anteriores que habíamos visto ya de las otras propiedades coligativas iba el soluto. En este caso es el solvente, ¿ya? Por eso está la XD ahí. Esa XD no es la risita del chat, es fracción molar, X, del disolvente. Entonces esa relación matemática nos va a permitir calcular la presión de vapor del líquido después de haber entrado en solución. ¿Ya? Ya me pone ahí Daniela XD. Y además tenemos otra fórmula que me permite calcular la diferencia o el cambio en la presión de vapor, que eso partido por la presión inicial antes de tener soluto es igual a una constante tenoscópica, que ya me anticipaba don Rodrigo Moncada, multiplicada por la concentración molar de la solución. ¿Ya? Es una fórmula distinta donde hablamos ahora de la molaridad de la solución, ¿ya? Del soluto. Antes hablábamos de la fracción molar del solvente. Tengan mucho, pero mucho cuidado con eso, ¿ya? Aquí es donde ustedes podrían ocupar un lápiz distinto en sus apuntes. La fórmula esta la vamos a ocupar un poquito menos que la anterior, así que pónganle más ojo a la anterior, ¿ya? Y eso es presión de vapor. Insisto, al que le interese puede meterse mucho y buscar mucha información con respecto a la presión de vapor. Es muy interesante, pero se van a confundir si es que yo se lo explico ahora y probablemente me confunda yo también. Les paso el datito que no es la temperatura la que determina cuándo ebulle un líquido. El agua no siempre ebulle a 100 grados Celsius y además de eso, bueno, ya habíamos hablado un poquito en el ascenso ebulloscópico. Además de eso, la olla a presión. ¿La han visto? La que ocupan a lo mejor en su casa para cocinar. La olla a presión, que es un artefacto que permite cocinar teniendo agua líquida a más de 100 grados Celsius. Por eso cocinarán rápido, ¿ya? Pero ese es otro tema. Búsquenlo si es que les interesa. Otro tipo de propiedad coligativa, que es la última, es la de la presión osmótica. Si se dejan dos soluciones de distintas concentraciones del mismo solvente que se separan por una membrana semipermeable que permite solamente atravesar el solvente pero no el soluto, se va a ver que el solvente va a viajar de una zona de menor concentración a una de mayor concentración, siempre con el objetivo de igualar las concentraciones. La presión osmótica corresponde a la presión hidrostática, que en el fondo se va a alcanzar cuando la solución más concentrada se va a alcanzar cuando el tráfico sea nulo, ¿ya? Entonces, este concepto de osmosis lo vamos a repasar mucho, créanme, en biología, pues lo repasamos ya, hablamos de él, pero aquí también se aplica en química, ¿ya? Si nosotros tenemos dos soluciones con distintas concentraciones y dejamos que se mueva solamente el solvente va a ejercer una presión y de hecho el equilibrio se va a alcanzar así. Va a ser más fuerte esta presión incluso que la gravedad y se va a intentar igualar las concentraciones. Esa presión hidrostática es la famosa presión osmótica y tiene una fórmula que, la ven ahí, es exactamente igual al pavo ratón, a la ley de los gases ideales. La presión osmótica es igual a la constante de los gases multiplicado por la temperatura en Kelvin multiplicado por la cantidad de moles, que es la N, y eso dividido por el volumen, ¿ya? Así que ahí nos sirve mucho el famoso pavo ratón, ¿ya? Nos pregunta don Planck si la presión es directamente proporcional a la temperatura. Ahí lo podemos ver en nuestra fórmula, en nuestro pavo ratón. Si yo aumento la temperatura, voy a aumentar de la misma forma la presión. Si yo multiplico por 2, o se me duplica la temperatura, se me va a duplicar también la presión, de acuerdo a la ley de los gases ideales, ¿ya? La fórmula es la misma, solo que a veces para la presión osmótica se ocupa un pi, que el pi, ustedes saben que es ese signo así. Entonces pueden ver presión osmótica o ver el pi, que es igual a R multiplicado por T por N dividido por volumen, ¿ya? Eso eran nuestras propiedades coligativas. Lo último que me queda decir es que si tenemos los moles expresados, bueno, como moles, no en milimoles como moles, y tenemos el volumen en litros, podemos reducir ese moles por litros a concentración molar,
Y en la fórmula en el fondo se reduce un poco, pero esto es exactamente lo mismo. Este paso ustedes lo podrían hacer deduciéndolo sin tener que aprendérselo de memoria. Aquí no hay una fórmula distinta. En la misma fórmula simplemente se agarró los moles partido por litro en la concentración molar, que es lo mismo. ¿Ya? Y la concentración, la presión osmótica debe ser corregida por el factor de Van Hoff, que es súper importante esa cuestión. Tenemos que el ascenso ebullioscópico y el ascenso crioscópico se corregían por el factor de Van Hoff, y también la presión osmótica, ¿ya? No así con la presión de vapor. Entonces, dicho eso, hemos visto nuestras propiedades coligativas, ¿ya? Pónganle atención. Hay harta fórmula acá, así que aquí les recomiendo el formulario, ¿ya? Pero si le quieren pegar una repasadita a los conceptos, háganlo, por favor. Se les va a hacer más fácil entender los ejercicios, entender los enunciados, pero las fórmulas son importantes acá, ¿ya? Veamos esto. Pregunta que no es tan simple, no es tan directa con lo que le he enseñado. Quiero ver si son capaces de deducirlo. En la siguiente tabla se presentan algunos datos de dos líquidos volátiles X e Y, ¿ya? Y está X, que está ahí, y tiene su presión de vapor, que son 625 milímetros de mercurio. Ahí hay una unidad de presión. Y la cantidad de materia es 1,5 moles. Por otro lado, tenemos el líquido Y, que tiene 353 milímetros de mercurio por 1 mol. La presión total de esta mezcla va a estar dada por ¿qué expresión de ella? Yo sé que no me ha hablado mucho de esto. No sé si con la información que di en la clase de hoy nos alcanza para resolver este ejercicio, pero quiero ver su capacidad lógica. ¿Qué es lo que pasa en este ejercicio? Es una pregunta de un modelo de EMRO oficial. Tenemos cierta cantidad de un líquido que ejerce tanta presión y cierta cantidad del otro líquido que ejerce otra presión. Entonces nosotros deberíamos ponderar, ¿les suena esa palabra? Ponderar la presión que ejerce cada líquido en base a su abundancia, ¿cierto? ¿Me siguen por ahí? Quiero ver alguna respuesta, alguna reacción en el chat. ¿Cuánta materia tenemos en total? Si tenemos 1,5 moles del primer líquido y tenemos 1 mol del segundo líquido, tenemos 2,5 moles, ¿cierto? ¿Me siguen? Esa es la cantidad total de materia. Entonces deberíamos ser capaces de ponderar esos 600 milímetros de mercurio que ejerce el primer líquido por la porción de materia que corresponde a ese líquido, ¿cierto? 1,5 en relación a esos 2,5, ¿cuánto es? Ya están ahí, Mirai se dice que se tira por la D. Daniela dice la C. ¿Qué me dicen acá? Consuelo dice que intentó hacerlo y le dio la C. Veamos, yo tengo el líquido para el líquido X. Aquí está el caso del líquido X. Tenemos su presión, que son 625. Y yo lo voy a multiplicar por la cantidad de materia o por el concepto que es la famosa fracción molar de X. X corresponde a 1,5 moles de un total de 2,5, ¿cierto? Y eso lo voy a sumar a el otro líquido que vendría siendo el líquido Y, que corresponde a 353 milímetros de mercurio, pero multiplicado por la contribución que hace ese líquido Y, que vendría siendo 1 mol de los 2,5 totales. Entonces, resolviendo eso, podríamos tener nuestra alternativa, que viene a ser la C, si no me equivoco. 1,5 partido por 2,25, 15 partido en 25, 0,150, 0,6, ¿sí? Y la otra vendría siendo 0,4. Así que ahí estamos, alternativa C. Se nos viene una clase de ejercicios y vamos a retomar este que tenemos aquí pendiente, ¿ya? Alternativa C. Por sí solo, con la información que tenía, no era tan fácil responder este ejercicio, pero no sé si en el temario está la información para resolverlo, ¿ya? Era simplemente aplicar
un poco de lógica, ¿ya? No era fácil, no estoy diciendo que sea fácil, así que no se desmotiven, pero vamos a retomarlo para poder explicarlo ya en profundidad. Vamos con esta, más directo. Se prepara una solución con 2 moles de agua y 0,5 moles de un electrolito no volátil. Al respecto, ¿cuál es la presión de vapor a 25 grados Celsius de esta solución si la presión del agua pura es de 0,03 atmósferas? ¿Qué me dicen acá? ¿Es más directo esto? Sí. ¿Qué me dicen? Lo espero. Nos quedan 10 minutos de clase y un par de ejercicios, no muchos. ¿Qué me dicen en el chat? ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Qué fórmula ocuparían? ¿Se acuerdan que eran dos? Eran dos fórmulas de presión de vapor. Y aquí está. ¿Apareció? Ahí está. Presión de vapor es igual a la presión inicial por la fracción molar del solvente. Ahí está la D. El XD, no es la sonrisita, es la fracción molar del solvente. Ojo ahí, lo subrayo para que no se les vaya a olvidar. Tenemos que nos preguntan la presión de vapor, que es la que tenemos de resultado. La que está allá. La presión inicial del solvente solo es 0,03 atmósfera. Me voy a comer la unidad, ustedes no deberían hacerlo, pero nos vamos a saltar un poquito ese paso, porque me va a quedar sin espacio. Y aquí viene el tema, aquí viene la dificultad de estos ejercicios, que es la fracción molar del solvente. Normalmente nosotros nos acostumbramos a sacar las concentraciones del soluto, ¿ya? En este caso el electrolito no volátil es el soluto, pero ahora nos preguntan la fracción molar del solvente, que es el agua. Entonces, si yo tengo 2 moles de agua y tengo 0,5 moles del soluto, voy a tener un total, ¿cierto?, de 2,5 moles en la solución en general. Pero de esos 2,5 moles, la cantidad de agua son 2 moles. ¿Ya? Espero que me vayan siguiendo ahí. Entonces, ahora tengo que ir viendo cuál es la fracción molar en el fondo del solvente, que es los 2 moles partido en los moles totales. ¿Ya? ¿Cuánto es 2 partido en 2,5? ¿Quién me ayuda con esa operación matemática? 2 partido en 2,5. Lo mismo decir 20 en 25. 0,0. ¿Qué me dice? 0. 0,8. 0,8. Ahí está la fórmula. Podríamos haber agarrado eso de otra manera y haberlo puesto directo, el 2 partido en 2,5 ahí arriba, y haber empezado a simplificar. También era una opción, ¿ya? Pero ya me pasaron el dato. Ojo, se hacen responsables aquí los que me dijeron 0,8. Les voy a creer. Y tenemos que multiplicar ahora 0,03 por 0,8. ¿Y cuánto es 0,03 por 0,8? ¿Me dan el resultado por ahí? 0,024, me dice el señor Planck. ¿Estamos de acuerdo? 0,024, alternativa A. ¿No? Gracias por hacerme la parte matemática. Yo no quería ponerme a dividir aquí y a lo mejor quedar en ridículo haciendo mal una división, corriendo las comas. Pero la alternativa es 0,024. Espero que hayan entendido la lógica de esto y por favor, espero que acuérdense que esta es la fracción molar del solvente. Normalmente la anterior hemos ocupado el soluto. Casi siempre las concentraciones son de soluto, pero en este caso tenemos el solvente, ¿ya? Ojo ahí. Esta. Una disolución tiene 0,25 moles de glucosa en 250 mililitros de disolución. Si además está a una temperatura de 727 grados Celsius, ¿cuál es la presión osmótica de esta disolución? Y nos dan el datito de la constante de los gases, la constante de los gases ideales. ¿Ya? No me acordé de la fórmula, se me olvidó, pero sí me acuerdo que es un pavo que vale lo mismo que un ratón. Entonces yo tengo un pavo con un ratón y de ese pavo ratón me interesa en realidad la pura presión. La presión es lo que yo ando buscando, que en este caso la presión osmótica la simbolizamos con el pi y dejamos el ratón ahí, pero le mandamos dividiendo el volumen. Entonces tenemos que empezar simplemente a reemplazar. Tengo la constante de los gases ideales, que es la R,
Sí, ahí está, 0,082. Tengo la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? Me gustaría saber de la gente del chat. ¿Cuánto es la temperatura que yo tengo que poner acá? 727, ¿está bien así? ¿Pongo 727? 727. Espero que alguien en el chat me lo diga. Espero. No hay... No, dice Don Joel. No, no, es en Kelvin. Efectivamente, están todos ahí. 1000 grados Kelvin, me dice señor Sebastián Ibarra. Muchas gracias a todos los que me advirtieron que no pusieran los 727 grados Celsius porque me habría equivocado. Y le apuesto que ahí está la alternativa errónea, que en el fondo los va a hacer caer en la trampita a los que no estén atentos, ¿ya? Tenemos que tener la temperatura en grados Kelvin. Y yo sé que 0 grados Celsius corresponden a 273 grados Kelvin. Entonces tengo que hacer la suma y tengo que esto es 1000 grados Kelvin, ¿ya? ¿Qué me queda? La N. La N es la cantidad de moles. 0,25. Y nos queda partir esta cuestión por el volumen, que son 250 ml. Pongo los 250 ml. Pongo 250 ml. Voy a poner 250 ml. No, pues. No tengo que poner los 250 ml porque esta cuestión va en litros. Y de hecho, si ustedes hicieran su análisis dimensional y agarraran la unidad de la constante, se darían cuenta que al ponerse a eliminar me va a quedar la que yo ando buscando nomás. Entonces es una buena forma de ocupar las unidades para ver si es que estoy haciendo bien esta cuestión. ¿Ya? Tengo que poner el 0,25 litros. Ahí sí me pongo a resolver. Encuentre usted la manera indicada para resolver esto. Se nos fue esto. El 0,82 hay que multiplicarlo por 1000. Entonces, y me queda correcto. Y nos queda, bueno, el resultado que es 82. Alternativa B. No, nos equivocamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O está corrida la alternativa? ¿En la B? Yo creo que está corrida la alternativa. Vamos a buscarlo si es que pasa. ¿Están todos de acuerdo en que sea la B? ¿Tenemos confianza en que a mí se me corrió el PowerPoint? Mi famosa diapo que se me corrió eso verde para abajo. ¿En la B? Vamos a revisarlo. Ya, muy pendiente. Una señal de alerta. Le dio la B a todo, le dio la B. A mí también me había dado la B, así que lo voy a mirar. Por ahora, alguna vez ha pasado que se me corre el cuadrito verde y se me marca alguna alternativa incorrecta. ¿Ya? Para soluciones acuosas de igual concentración, ¿cuál de los siguientes solutos genera una mayor presión osmótica? Ácido clorhídrico, glucosa, fenol, sulfato de aluminio o ácido acético. Ha pasado antes el blooper del cuadrito verde puesto en otra alternativa y a mí me descoloca un poco, así que voy a irme pensando en esa pregunta, la voy a resolver de nuevo. Y a veces pasa que uno se equivoca en un detalle también, así que... ¿Qué pasa acá con esta pregunta? Si la concentración es la misma, y yo sé que la presión osmótica depende del volumen, que asumimos que también es el mismo, que depende de la concentración, que depende, que en el fondo está todo igual, pero ¿qué es lo que varía? ¿Qué variaría en este caso para que en el fondo no tengamos el mismo valor? De hecho me preguntan cuáles mayores, porque no son todos iguales. ¿Qué varía? Ahí ya me están tirando la alternativa, pero les pregunto, ¿qué es lo que cambia que hace que una alternativa tenga una mayor presión osmótica si es que tiene la misma concentración? Espero esa respuesta. El factor de Van Hoff, me dice la señorita Anastasia Redondo, la primera en decirlo, ya Sofía dice lo mismo, es el factor de Van Hoff. Recuerden que el factor de Van Hoff puede corregir un valor como el de presión osmótica. Entonces, si yo tengo esta cuestión a la misma concentración todas, pero algunas de ellas se van a dividir en solución en más partículas de las que son originalmente, vamos a tener que corregir y ocupar el factor de Van Hoff para multiplicar el valor de presión que nos da originalmente. Entonces la pregunta pasa a ser, ¿cuál de estas se va a dividir en más partes? Primero, ¿cuál de estas es un compuesto iónico? ¿Ya? A lo mejor el ácido clorhídrico se podría dividir en dos partes, el cloruro y el catión de hidrógeno, ¿cierto? La glucosa no.
El fenol tampoco, pero el sulfato de aluminio está compuesto por 2 cationes de aluminio y 3 aniones sulfato. Entonces, cuando se divida esta cuestión, que es el sulfato de aluminio, vamos a tener 5 partículas, ¿ya? Espero que me sigan con esto. Yo les advertí la clase pasada o a la antepasada que es difícil ver la división ahí porque tenemos un anión, que es el caso del sulfato, con un anión compuesto. Ustedes normalmente a lo mejor dicen, esta cuestión, ¿cómo sé yo que se va a dividir en aluminio y en esa otra cuestión que es el sulfato entero, que no se va a dividir el mismo sulfato? Y es porque lamentablemente tenemos que empezar a reconocer esas sustancias, como por ejemplo el sulfato. El SO4 tiene una carga negativa por sí misma. Entonces, cuando yo tenga el sulfato de aluminio, se me va a separar en los 2 aluminios que están ahí solitos, con su carga positiva, y voy a tener 3 sulfato SO4 ahí dando vueltas. ¿Ya? Las cargas no las estoy repasando muy bien, sé que me estoy equivocando en las cargas, pero son 5 partículas de sulfato de aluminio que van a estar dando vueltas. Entonces el factor de Van Hoff para el sulfato de aluminio va a ser 5, ¿ya? Así que esa es la alternativa. Les encargo por favor empezar a poner atención en esos tipos de iones. El ion sulfato, habían varios que nos van a aparecer ahí de repente que son un ion, ¿ya? Hay un ion que es el sulfato, el SO4, y el otro es el ion aluminio. Cuando esto se divida, se va a dividir en sulfato y en aluminio, pero empiezan a ponerle ojo a esos, porque no hay una forma de reconocerlos inmediatamente. Luego de un tiempo, me pregunta la Sofía, si la E no se dividiría, el ácido acético sí se dividiría en acetato y en el hidrógeno, el protón ese que va a salir de ese ácido, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante en química orgánica. Eso es un ácido carboxílico, ¿ya? Pero no se va adelante, sí se dividiría. Luego de un tiempo de mantener una hoja de lechuga en agua con sal, cloruro de sodio, esta pierde su turgencia y se marchita. Esto ocurre porque la sal rompe las paredes celulares de la hoja de lechuga, la sal reacciona exotérmicamente con la hoja de lechuga, ha ocurrido una reacción ácido-base entre la sal y la lechuga, la sal rompe puentes de hidrógeno del agua contenida en la hoja de lechuga, y la E dice que se produce un desequilibrio de concentraciones entre el medio externo e interno de la lechuga. Esta pregunta podría haber estado perfectamente en la PSU de biología, pero está en la PSU de química. ¿Por qué? Porque lo que está pasando aquí es lo que explicábamos como el fenómeno de la osmosis. ¿Ya? Al tener 2 concentraciones distintas de cloruro de sodio y al no poder transportar el soluto, el solvente se va a mover intentando igualar las concentraciones. Y eso va a terminar con la pérdida de turgencia y que se marchite esta hoja de lechuga. Así que tenemos osmosis, que es un desequilibrio en las concentraciones, ¿ya? Que en el fondo es nuestra alternativa E, ¿ya? Ahí estuvimos casi todos bien. En la siguiente tabla se presentan las concentraciones de 4 soluciones de glucosa en agua a distintas concentraciones. En base a la información anterior, el orden de la solución respecto de su presión de vapor de menor a mayor es... ¿Cuál vendría siendo? Me corro, me pongo de perfil para que saquen el famoso pantallazo y puedan resolver este ejercicio para que lo veamos la próxima semana, porque nos tomó 1 hora hablar de las propiedades coligativas que nos quedaban, principalmente presión de vapor, presión osmótica, y la próxima semana vamos a retomar de este ejercicio. Qué gusto verlos de nuevo en vivo. Nos vemos la próxima semana con química, y a los que sigan biología, en 10 minutos más, yo creo, vamos a estar partiendo con nuestra clase. A don Rolando, que está dándonos las respuestas, no sea spoiler. Aguántese un poquito, lo vamos a ver la próxima semana. No sé si está correcto. No, me da la impresión que no. Ya, revisen este ejercicio, pónganle atención a los consejitos que he intentado darle y nos vemos la próxima semana con química, ¿ya? Los de biología nos vemos en un ratito más. Que estén muy, pero muy bien. Saludos a todos. Chau, chau.